Vamos a hablar, antes de empezar a hablar del tema que nos trae, me vais a permitir una serie de consideraciones. Unas consideraciones que nos van a permitir centrar el tema del que vamos a hablar y vamos a dialogar esta tarde. Y la primera cuestión, la primera consideración es esta. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué es lo que buscáis? ¿A qué habéis venido? ¿Qué buscáis en vuestra vida? ¿Qué os mueve? ¿Qué os hace levantaros por la mañana? ¿Os lo habéis preguntado? 5 segundos, pensarlo. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí ahora? Lo voy a contestar yo, en nombre de todos. Y además estoy seguro que voy a acertar. Mirad, todos estáis aquí por esto. ¿Qué es esto? Lo entenderéis al final. Pero vamos a llamarlo ahora felicidad. Todos estáis aquí, todos nos movemos buscando nuestra felicidad. Si algo nos une es eso. Todas las personas buscamos la felicidad, estamos llamados a la felicidad. Y por eso, desde el asesino más vándalo hasta la persona más buena del mundo, todo lo que hace, lo hace buscando la felicidad. Porque el ser humano no le basta con vivir, no nos es suficiente vivir. Lo que queremos es que vivir ¿cómo? Vivir bien. Vivir bien es vivir feliz. No le pasa eso a los animales. El objetivo de un animal es sobrevivir. El ser humano no le basta con sobrevivir. Quiere vivir de una forma especial, como feliz. Por eso todo lo que hacemos, al revés que los animales, que todo lo que hacen es para sobrevivir, nosotros lo que hacemos es para vivir bien, para ser felices. En el momento que nos planteamos cómo vivir bien, para qué vivir, nos estamos planteando un modo de vida. Cuando nosotros pensamos, y por eso os he hecho pensar un momento, ¿por qué estáis aquí? Cuando uno piensa para qué sentido tiene la vida, tiene que buscar un cómo vivir esa vida. Bueno, pues cuando uno se plantea ese para qué y luego ese cómo, aquí estamos empezando a hablar de ética. La ética, desde este punto de vista, habla de la felicidad humana. Quizás no os han dado nunca esta visión de la ética, pero yo creo que es muy real. La ética nos dice qué es lo bueno para hacerlo. Una definición académica de lo que es la ética diría algo así como la manera de actuar coherente, constante y permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 2 cosas importantes. Actuar, la ética es acción, la vida es acción. Y además, buscando el qué, lo bueno. Esto ya plantea dos incógnitas importantes, ¿no? Una es que la vida es acción, no es sobrevivir, no es dejarnos llevar, es vivir hacia algo. ¿Hacia dónde? Hacia la felicidad. Y es otro planteamiento importante y nos lleva a lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno para cada uno de nosotros? ¿Qué piensa cada uno de nosotros que es lo bueno? Este ya es un punto de reflexión importante, no objeto de la charla de hoy. Pero lo que sí que es verdad, como una consideración inicial antes de que hablemos de lo que queremos hablar, es que entendamos que todos buscamos lo mismo, buscamos la felicidad. Y la felicidad consiste en buscar lo bueno. Lo bueno para nosotros, pero lo bueno. Lo que pasa es que para llegar a la felicidad, para definir lo que es bueno, para llevar una vida plena, necesitamos tener una reflexión. Tenemos que definir primero qué es lo bueno para nosotros. Esto no es nuevo, fijaros, Aristóteles ya decía, el fin de la ética no es saber en qué consiste ser bueno, sino en serlo, acción. Pero una cosa no es posible sin la otra. Si yo primero no he reflexionado qué es lo bueno para mí, si yo primero no he definido qué es lo que quiero realmente hacer de mi vida, no puedo ser feliz. Luego de transformar eso en acción, pero primero tengo que saber a dónde voy. Tengo que tener claro qué es la felicidad para mí. Bien, segunda consideración. No puedo decidir nada en mi vida si no soy libre. El ser humano es un ser relacional, pero esencialmente libre. Y aquí os hago otra pregunta. ¿Qué es ser libre? No nos da tiempo a entendernos mucho, pero mirar, con la libertad pasa como con la felicidad, pasa como con la dignidad, pasa como con la verdad, pasa con lo que es el bien, lo que es el mal. Se nos llena la boca de utilizarlas, pero pocas veces hemos reflexionado realmente qué decimos
con esas palabras. ¿Qué significan esas palabras para cada uno de nosotros? Pues mira, vamos a definir de una forma muy sencilla, pero yo creo que suficientemente profunda, qué es la libertad para el ser humano. Aquí os preguntaría si un animal es libre, pero no lo voy a hacer porque no nos da tiempo. Pero vamos a ver cómo es libre un ser humano. Un ser humano es libre porque, primero, cumple 3 condiciones su libertad, o son 3 niveles de libertad. El primer nivel de libertad es porque el ser humano puede hacer lo que quiere. Insisto, estáis aquí porque queréis. Estoy seguro que ninguno os ha obligado a venir aquí. Y si habéis venido obligados, mal hecho. Segunda condición, y esta es muy importante porque, fijaros, un animal sí es libre. Hace lo que quiere. Pero el ser humano tiene además un segundo nivel de libertad más importante, y es que no solo hago lo que quiero, atención aquí, sino que puedo no hacer lo que quiero. ¿Me explico? No solo hago lo que quiero, sino que aquello que quiero también puedo no hacerlo. Pero esto no le pasa a los animales. Los animales, si quieren comer, comen. Si se quieren aparear, se aparearán. Si quieren matar, matan. Nosotros podemos tener esa tentación, ese instinto, y no hacerlo. Ese nivel de libertad ya no lo tiene un animal. Lo cual no quiere decir que a veces los hombres nos comportemos como animales y perdamos ese nivel de libertad. Pero es que además la libertad en el ser humano tiene un nivel de excelencia. Y es que no solo puedo hacer lo que quiero, no solo además puedo no hacerlo, sino además sé por qué lo hago, le doy sentido a lo que hago. Lo que hago tiene una finalidad más allá del sobrevivir, que es el vivir con mayúsculas, es el buscar la felicidad. Por eso, un ser humano libre, sus decisiones, sus actitudes, cumplen siempre 2 condiciones, ¿no? O tienen 2 consecuencias, mejor dicho. Primero, sabes lo que haces y, por tanto, tus decisiones son prudentes. No digo acertadas, digo prudentes, porque tú has sopesado las consecuencias de lo que haces. Pero es que además tiene otra gran característica la decisión del ser humano libre, y es que además, sé por qué las hago y por tanto soy responsable. Es que ya sé, ¿me estáis oyendo? No, poco. Es que yo muevo mucho y entonces el micro es un unicornio. Como os decía, además, mis decisiones no solo son prudentes, son responsables porque puedo responder de por qué las hago. Tienen sentido para mí. Serán acertadas o equivocadas, pero son responsables y prudentes. Esto no puede ocurrir en otro ser vivo más que en el ser humano. Por tanto, la primera consideración general es que para ser feliz, que es lo que todos buscamos, tenemos que buscar lo bueno. La segunda es que solo se puede hacer desde la libertad. La tercera, pues mira, hoy está muy de moda esto, y dices, la virtud está muy de moda. Bueno, hoy lo llamamos soft skills, ¿no? Pero al final estamos hablando de virtudes, ¿no? Para buscar lo bueno, para que mi acción sea habitualmente buena, tengo que habitualmente hacer el bien. Y eso significa que primero tengo que tener una reflexión que me diga qué es lo bueno y luego que me acostumbre a hacerlo. Esto, que suene mal, se llama virtud. El hábito de hacer habitualmente lo bueno, ¿no? Por contra del hábito de hacer todo lo malo, pues es un vicio, ¿no? Sería lo contrario. Por eso necesitamos no solo tener la reflexión, no solo tener claro lo que es bueno, nuestro objetivo de felicidad, sino además necesitamos de nuestra libertad para que desde esa orientación inteligente que nos da la reflexión pongamos en marcha otra característica fundamental del ser humano, y es la voluntad. No basta con que sepa lo que es bueno, no sepa con que quiera hacerlo, sino, señores, luego hay que hacerlo. Es verdad que es mucho más fácil de hacer las cosas bien cuando primero tiene la reflexión de qué es lo bueno y sabe por qué lo hace. Pero luego hay que hacerlo. Y eso es un esfuerzo también de voluntad, no solo de reflexión. Es decir, está muy bien hablar, es necesario reflexionar, pero luego tiene que haber acción. Si no, no sirve de nada. Incluso puede servir para hacernos pensar que no tenemos ningún valor, no somos capaces de luchar por lo que queremos. Bien, llegado a este punto, dio la casualidad de que cuando me invitaron a estar hoy con vosotros, pues brujuleé un poquito para ver qué era esto y me encontré con este logo. Y bueno, me llenó de satisfacción el ver el lema, ¿no? It's time to think. Es tiempo de pensar. No lo hubiera dicho mejor, es lo que quería deciros hoy. Hay que pensar. Mirad, nuestra generación, yo estoy rondando los 60, rondando. Es decir, que no los tengo. Os vamos a dejar mucha tecnología, os vamos a dejar muchos recursos.
Os vamos a dejar muchas comodidades, pero tengo la sensación que no os hemos dado el instrumento más importante para que seáis felices: la reflexión, el pensar, el dialogar, el hablar, el tener criterio, el tener opinión, el ser cada uno diferente con sus pensamientos y con sus ideas, con sus creencias, y respetando a todo el mundo, poder defender siempre tu posición. Os vamos a dejar un mundo en donde vale mentir, donde vale utilizar cualquier argumento para salirse con la suya, y nunca eso busca el bien, ni siquiera el particular, no digo ya el general. Por eso les digo mucho a mis alumnos: no os quiero cantos rodados, todos iguales, hechos por la fuerza del mar, que nos ha hecho todos iguales y que no tenemos ninguna arista, ninguna cosa particular y especial. Tenéis que ser cada uno lo que queréis desde vuestra reflexión, desde vuestra libertad, desde vuestra capacidad de buscar la felicidad donde creéis que esté. La vida es una búsqueda, pero es una búsqueda personal e intransferible de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, no seáis cantos rodados. No seáis homogéneos, no os dejéis construir a base de lo que está bien, políticamente correcto, lo que se lleva en la sociedad o en el mundo donde os movéis. Sed lo que queráis ser, desde la reflexión, desde la libertad, desde vuestra esencia como seres humanos. Bien, y entonces, ¿por qué vamos a hablar de sufrimiento? Y ya entramos en el tema. Todo esto era para centrar un poquito el asunto, ¿no? ¿Por qué hablar de sufrimiento? Sufrimiento es un tema poco atractivo, ¿no? Sí. Llama la atención que vengáis tanta gente a oír hablar de sufrimiento. Pues mira, yo creo que hablar del sufrimiento es necesario, porque el sufrimiento está presente en nuestra vida, en nuestra historia como seres humanos desde el principio. Todas las religiones, todas las corrientes filosóficas, todos los estados han planteado el sufrimiento y han dado, entre comillas, soluciones al sufrimiento. Es algo que ha recorrido la historia con nosotros. Y además el sufrimiento tiene una característica llamativa. El sufrimiento hace pensar. El sufrimiento plantea cuestiones fundamentales. Y cuando uno está sufriendo, entonces de repente empieza a pensar lo que es importante para él. Y de repente se da cuenta que hay algo más que el dinero, que el éxito profesional. Y de repente se da cuenta que a lo mejor no ha planteado bien su vida. Que a lo mejor hubiera cambiado cosas, ¿no? El sufrimiento es algo consustancial a nuestra naturaleza. Ser humano significa estar dispuestos a sufrir. O sin estar dispuestos, es que vamos a sufrir. Es que hemos sufrido y sufriremos, porque es consustancial a nuestra naturaleza. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Y el sufrimiento es algo que no es focalizado, es algo generalizado, es algo transversal. Nos invade a toda la persona, afecta a todas nuestras dimensiones. A la dimensión personal, a la dimensión social, a la dimensión física, a la dimensión psicológica y a la dimensión espiritual. Cuando me acuerdo subo el micro. El sufrimiento no es dolor. Mirad, como os ha dicho muy bien Marta, yo durante mucha época de mi actividad profesional me dedico al tratamiento del dolor, ¿eh? Y tanto en los libros de dolor como en muchos libros de filosofía se confunde el dolor con el sufrimiento. El sufrimiento es mucho más que el dolor. El sufrimiento no necesita del dolor. Es verdad que muchas veces el dolor es el origen del sufrimiento, pero también tengo la experiencia como profesional que quitando el dolor no quitas el sufrimiento de un paciente que se va a morir. El sufrimiento es algo mucho más, iba a decir, humano. Y lo digo, porque realmente, esto sé que va a ser objeto de preguntas después, ¿los animales sufren o tienen dolor? Bueno, lo dejamos para luego si queréis. Y además, el sufrimiento tiene otra peculiaridad que la hace tan humana, ¿no? El sufrimiento necesita de razón y necesita de la capacidad de amar. Luego hablaremos un poquito de la misteriosa relación entre el amor y el sufrimiento, que parecen que sean antagónicos, ¿verdad? El dolor es una vivencia personal, intransferible. Nos cansamos de decir, y es verdad, bueno, ¿me oís? No, no, por Dios. ¿Me oís? No. Sí, así acabo antes. ¿Me oís ahora? ¿Sí?
¿Sí? ¿Se me oye atrás? Yo tengo ¿Sí? Tengo la sensación que no, pero... Bueno, pues seguimos. El sufrimiento es una vivencia personal intransferible. Os decía hace un momento, además aquí me tenéis atado, es una vivencia personal intransferible. Y os decía, somos seres relacionales, no vivimos, convivimos, vivimos con los demás. Nos necesitamos. Sin embargo, nuestras vidas son personales e intransferibles. Cada uno vive su vida. Y ante eso estamos solos. Estamos solos el día de nuestra muerte. Estaremos muy acompañados, pero la muerte es nuestra. Estamos solos el día de un examen. ¿Cuántas veces nos habrán dicho vuestros padres, si pudiera yo me examinaría por ti, no padecerías tú esto? Ya, pero es que no puedes, ¿eh? Porque el que se tiene que examinar soy yo. El que tiene que pasar esta operación o esta enfermedad soy yo. Podemos acompañar, podemos ayudar, pero no podemos transferir nuestras vivencias, nuestra vida. Es personal y eso pasa el sufrimiento. Es algo nuestro que no podemos compartir. Además, el sufrimiento nos aísla. Cuando el sufrimiento nos invade, nos impide relacionarnos, nos encierra en nosotros mismos. Solo estamos para el problema, para nuestro sufrimiento. Deja de importarnos todo lo demás. Y además, tiene otra peculiaridad muy curiosa, y es que el tiempo cronológico se transforma en un tiempo biológico. Y los minutos de repente se hacen horas, y las horas se hacen días, y los días se hacen semanas, y las semanas se hacen años. El tiempo pasa muy despacio cuando se está sufriendo. Esto del tiempo es otro misterio, ¿eh? Os animo a que hagáis una tertulia sobre el tiempo, a la que vendría encantado, porque es un misterio que a mí me gustaría conocer. Y luego la pasividad, ¿eh? Frente a esto que os decía antes de que la vida hay que vivirla con acción, el sufrimiento no asumido, el sufrimiento que nos invade, nos lleva a la pasividad, nos lleva a aislarnos, a encerrarnos. Nos deja incluso de perder nuestro objetivo final de ser felices. Parece porque tengas una enfermedad grave, una discapacidad, un problema muy serio, que ya no puedes ser feliz. Tengo que hacer muchas cosas. Porque el sufrimiento así vivido es inútil. Es una carga, nos esclaviza, no nos deja ser lo que queremos ser, nos lo impide. Por eso estamos hablando de sufrimiento, pero no lo hemos definido. Y volviendo al principio, vamos a definir el sufrimiento. Hay muchas formas de definirlo. Yo os voy a poner 3 definiciones porque son las que más me gustan, porque más me ayudan. Esta es la principal, por eso la he puesto la primera. Mira, el sufrimiento es una vivencia, ¿eh? Aquí, y no nos da tiempo a entrarnos, había que distinguir entre emoción, sentimiento y vivencia. La vivencia es la experiencia humana más compleja, ¿eh? La emoción es algo incontrolable, el sentimiento le ponemos la razón, la vivencia entra todo, nuestra historia, nuestra experiencia, la memoria, la imaginación. Bien, pues el sufrimiento es una vivencia muy compleja. Por eso no intentéis entender el sufrimiento de los demás. Porque está sufriendo con sus parámetros, no con los nuestros. Lo que hay que acompañar es el que sufre, ayudarle, pero no intentar entenderle. Y si no le entiendes, no pienses que no sufre, está sufriendo. Lo que pasa es que tú no entiendes sus argumentos porque tiene otro prisma para verlo. Porque es una vivencia personal, intransferible, muy compleja, y que fijaros que la clave está en que depende de la interpretación que hacemos de lo que sucede. Si esto fuera así de verdad, si fuéramos capaces de hacerlo así, ya tenemos la solución para el sufrimiento, o por lo menos para minorizar el sufrimiento. Eso que ocurre lo puedo ver de 2 formas. Lo puedo ver como el fin o lo puedo ver como el principio de una nueva vida. Cualquier situación de sufrimiento se puede interpretar. Y se puede interpretar de una forma que sea eficiente. Hombre, ¿cómo te lo agradezco? ¿Eh? Bien. A ver que recopile la interpretación personal, ¿no? Os pongo un ejemplo para entenderlo, ¿no? Si yo ahora me torzo el pie, tengo un esguince, grado 3, hombre, pues es un incordio, vienen fallas, pero si eso le pasa a Ronaldo antes de jugar la final del campeonato mundial, el hecho es el mismo, el dolor probablemente es el mismo, los dos estamos hechos de la misma materia, aunque no lo parezca, ¿eh? Sin embargo, la vivencia de sufrimiento es absolutamente diferente, porque a este hombre le podría, bueno, está bastante colocado, pero en fin, le podría amargar su futuro profesional. A mí, pues francamente, tampoco va a cambiar mucho, ¿eh? Por tanto, un mismo hecho depende cómo lo interpretemos. Si entendemos y somos capaces de interpretar cualquier circunstancia de una forma positiva,
que no me impide llegar a mi objetivo final de felicidad, sino que probablemente lo que va a hacer es que tengo que interpretarlo de otra forma, llegar por otro camino, pero que sigo manteniendo ese objetivo, va cambiando la vivencia del sufrimiento. También podemos entender el sufrimiento, voy a acelerar porque no llegamos, como la falta de sentido. No hay nada más que nos haga sufrir cuando no entendemos las cosas, ¿no? Cuando no encuentra cabida en nuestro plan, en nuestra vida, lo que está ocurriendo. Mirad, es frecuente que pacientes jóvenes, enfermedad avanzada y terminal, como los que yo he atendido, te preguntarán, oiga, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué he tenido que tener yo ahora esta enfermedad? Tengo 4 hijos, tengo una vida, y ahora de repente llega esto, me machaca. Esto no tiene respuesta. La única respuesta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? No hay razón ni para que sí, ni por qué no. Lo que uno tiene que aprender es a interpretar la situación de una forma que le permita seguir viviendo con las mismas expectativas de felicidad. Esto requiere una explicación mucho más larga que no nos da tiempo ahora. Mirad, esto es otra definición muy bonita, muy larga, pero muy bonita del sufrimiento. Porque da un matiz del sufrimiento del que no hemos hablado. Ya me puedo mover, estaba ahí atada la cuerda. El sufrimiento como amenaza. Mirad, muchas veces no sufrimos por lo que nos ocurre. Estamos sufriendo por lo que pensamos que nos va a ocurrir. Y porque pensamos que eso que nos va a ocurrir no vamos a saber cómo manejarlo, no vamos a saberle darle una solución. No os voy a poner el ejemplo fácil del examen, ¿no? ¿Cuánta gente que está sufriendo antes de que la hayan suspendido? Es que entra suspendido el examen. Y ese tiempo que está perdiendo en sufrir, lo evita de estudiar. Es un ejemplo fácil. Vamos a ejemplos más difíciles, ¿no? El paciente que entra al médico para conocer su diagnóstico es nefasto. Entra con la misma clínica que cuando sale, 10 minutos después. ¿Pero qué ha cambiado? Que 10 minutos después, cuando sale, sabe que tiene una enfermedad grave. Empieza a sufrir. Porque está interpretando lo mismo de otra forma. ¿Me explico? Es muy importante que seamos capaces de dar un pasito atrás y mirar con perspectiva nuestra situación. Y si tenemos esos referentes de reflexión, saberlos manejar de forma que nos permita mantener nuestro objetivo vital de felicidad a pesar de cualquier circunstancia. Bien, esta es una definición, os parecerá muy banal, pero es muy cierta, ¿eh? Somos capaces de sufrir por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Solo el hecho de que aquello que nosotros queremos no ocurre ya nos hace sufrir. Y si resulta que un día, bueno, ya no digo si os roban el móvil o se rompe, eso es una tragedia, ¿eh? Pero simplemente el hecho que entres en clase y ese amigo parece que hoy no me ha mirado con buena cara, ¿no? Bueno, pues ese rato ya estás de mal humor. Mirad, es que el sufrimiento, ya vais empezando a entender lo de la hoja, es el haz y el envés de la misma hoja que es la vida. No podemos separar el sufrimiento de la felicidad. Porque como seres humanos, consustancialmente, por nuestras propias características, el sufrimiento es consustancial a nuestra vida, a nuestra esencia. Y sufrimos porque somos capaces de amar. Sufrimos porque somos capaces de la verdad, de la justicia, de la belleza, de la libertad. El sufrimiento es consustancial a nosotros. Y por tanto, no se trata de huir del sufrimiento. Hay que convierte su vida en una huida del sufrimiento. Nos han vendido que se puede vivir sin sufrimiento, que hay una vida sin sufrimiento, y no es verdad, porque es consustancial a nuestra naturaleza. Y si uno no sufre porque ha tenido una enfermedad, sufrirá porque ha perdido el Valencia. Ahora hablaremos de diferentes tipos de sufrimiento. No, del Valencia no hablamos, ¿eh? Esto ya os lo digo que no. Pero sí hablaremos de esto, ¿no? Es consustancial a nuestra naturaleza, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de vida. El haz y el en vez de lo mismo. Y al final pasa lo de esta película, que con los jóvenes que sois no sabéis qué es, pero es una obra de arte, con la muerte en los talones, y en esta escena se ve una persona huyendo. Pues esta es la vida de mucha gente, huyendo del sufrimiento sin ir a dónde, no a ningún sitio, solo huye. Su objetivo está detrás, le persigue, no está delante, no va hacia nada, simplemente huye del sufrimiento porque no se siente capaz de enfrentarse a él. Porque no tiene recursos, porque no le hemos dado recursos para enfrentarse al sufrimiento. Por eso el sufrimiento así visto es una esclavitud, está detrás de nosotros, nos empuja, nos lleva a donde no se sabe, donde no queremos, pero es que no tenemos objetivo delante, lo tenemos detrás, nos está empujando y nos esclaviza, no nos deja ser lo que queremos ser. Por contra, podemos asumir el sufrimiento, podemos
cargarlo en nuestra mochila, desde nuestra libertad, y seguir buscando nuestro objetivo de la felicidad. Porque al final, la verdad es esta, la verdad es que no podemos dejar atrás el sufrimiento. El sufrimiento es consustancial a nosotros, pero sí que podemos seguir buscando la felicidad. Y vosotros me diréis, ¿y un paciente de enfermedad terminal cuando está enfermedad puede buscar la felicidad? Sí, a veces hay que convencerles. Me he quedado parado porque no se trata de convencer, se trata de generar recursos personales. Cuando uno llega al final de la vida sin haber reflexionado, sin recursos, no tiene agarraderas, no tiene dónde recurrir para manejar situaciones difíciles. A esto hay que entrenarse. Al sufrimiento hay que entrenarse. No hay que huir, hay que entrenarse. Y entonces, esas pequeñas cosas de todos los días que a todos nos hacen sufrir, pues hay que afrontarlas. Y aprendiendo a eso, aprendemos a enfrentarnos a sufrimientos más grandes. Mirad, hasta hace poco vuestros hermanos pequeños, mis nietos, ya no suspendían ninguna asignatura. No vaya a ser que se nos depriman. ¿Qué va a pasar luego cuando se muera su padre a los 12 años? ¿Cómo van a vivir eso? Si no han sido capaces de superar que juegan mal a fútbol y que no van a jugar todos los partidos y que van a estar en el banquillo. O que no pueden cantar porque cantan muy mal. Hombre, pero es que es injusto a un niño tan pequeñito frustrarle. Cuidado, frustrarle, no hay que enseñarle en la vida. Yo no digo que lo humilles porque no cante bien, pero no le puedes dejar hacer un solo. ¿No? Digo yo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos muy mal? Sí. Vamos muy mal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos que afrontar el sufrimiento, tenemos que afrontarlo. Y afrontarlo tenemos dos instrumentos, el conocimiento y la acción. ¿Os acordáis que antes os he insistido mucho? No basta de nada tener reflexión si luego a la hora de hacerlo no lo hacemos. También es verdad que sin la reflexión es difícil que lo hagamos. Pues afrontarlo es lo mismo, saber interpretar, reflexionar, pensar. It's time to think. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que leer, hay que hablar. Y luego hay que tomar decisiones. Estamos en una sociedad que se toma muy pocas decisiones. Nadie toma decisiones. Porque nadie se atreve a reflexionar y a asumir, esto se me olvidó decirlo, las consecuencias de las acciones. Porque todo esto no asegura que acertemos. Asegura que nuestras acciones tienen valor ético, valor moral. Porque están reflexionadas, porque tienen una razón, que con la información que tenemos hemos hecho lo que pensábamos buscando el bien. Otra cosa es que a lo mejor no acertemos. Bien, mirad, esta la voy a saltar, si me permitéis. Lo digo por el tiempo. Pero sí que voy a hacer una paradita aquí, porque esta es una frase de Víctor Frank. Yo todo lo conocéis y es una persona que vio el sufrimiento en primera persona. Mirar, hablar del sufrimiento así, en plan un poco idealista, un poco con distancia, es muy fácil. Si yo me atrevo a hablar de estos temas es porque yo durante muchos años he estado con pacientes en situación de enfermedad terminal. He vivido el sufrimiento de mis pacientes y tuve que hacer una reflexión para poder ir todos los días a trabajar y no salir llorando. Porque es fácil hablar de sufrimiento cuando todos estamos sanos, más o menos, y en estas condiciones. Pero es que es cuando hay que hablar del sufrimiento, porque cuando uno está en esa situación, si no tiene la reflexión previa, si no la ha hecho así, más o menos fríamente, no va a poder no ser capaz de hacerlo. Y entonces el sufrimiento le invade, entonces el sufrimiento le esclaviza, se convierte en su vida. Bien, pues Víctor Frank nos decía, el sufrimiento hace al ser humano lúcido y al mundo más diáfano. Es cuando ves las cosas claras. Porque al final, el sufrimiento es un proceso de maduración. Os he dicho antes, en broma, hay que entrenar. Bueno, entrenar es un proceso de maduración. Un proceso de maduración que significa fundamentalmente dos cosas. Una, que cada vez vamos teniendo más recursos, que el sufrimiento puede menos contra nosotros, maneja menos nuestra vida porque somos más invulnerables a él, porque hemos creado recursos, hemos creado actividades, nos hemos ido construyendo y nos hemos ido fortaleciendo frente al sufrimiento para que no nos desvíe de nuestro objetivo de ser felices. Y además, la segunda parte es que cada vez somos más autónomos. Me gustaría entrar en el concepto de autonomía, es un poquito más complicado, pero autónomo es más que libre. Para ser autónomo hay que ser libre, es una condición, pero además necesitas dos cosas, información en calidad y cantidad suficiente y además autenticidad, tener un plan autoescogido. Lo dejamos aquí. Y como os decía, además el sufrimiento tiene una
extraña, misteriosa relación con el amor. No podemos desbridar el sufrimiento del amor. El amor no es querer, ¿eh? Querer, cuando uno quiere algo, es que espera algo. Cuando uno ama, da sin esperar. Y el amor conlleva siempre sufrimiento, porque nos importa. Mirad, se me ha olvidado deciros una cosa. Hay una forma de evitar el sufrimiento, que por cierto la utiliza mucha gente, que es la desensibilización. O sea, si no me importa, no sufro. Si no amo, no sufro. Y todos tenemos algo de eso. Todos somos capaces de comer tranquilamente viendo un telediario, en el que vemos cuando no son terremotos son volcanes, cuando no son guerras, cuando no son gente sufriendo y muriendo, y no nos quita el apetito. No es lo que yo recomiendo para enfrentar el sufrimiento, ¿eh? Yo creo que precisamente el amor nos ayuda a entender y acercarnos al sufrimiento de los demás y, por tanto, a poder manejar también el nuestro. ¿Cómo nos enfrentamos a él? Pues mirad, yo os recomiendo primero ponderar. Es decir, oye, mira, vamos por lo menos a evitar sufrir por tonterías. Es decir, antes de sufrir pensemos, ¿merece la pena sufrir por esto? O sea, que el Valencia no dé una de derechas me tiene que hacer que llegue de mal humor a casa, tiene que hacer que no me apetezca esa noche leer. Hombre, pues yo creo que no. Pero eso ya es la respuesta. Yo hago las preguntas, las respuestas, cada uno tiene que ser las suyas, ¿eh? Por tanto, elijamos por qué sufrir. A veces decir, bueno, este motivo merece que sufra. Pero acordaros, no es pasividad esa acción. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora que he entendido que este motivo, la matanza de focas en el Ártico, me motiva, creo que vale la pena. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy al Ártico? Bueno, ya veremos. ¿Pero qué voy a hacer? Porque fijaros, en el momento que yo acepto mi sufrimiento, ya tengo una tarea, ya tengo algo que hacer. Ya desaparece esa pasividad de dejar encerrarme, sino que lo que estoy haciendo es enfrentarme a él. Ya tengo cosas que hacer. Pues no, mira, alértico no puedo dar, pero me voy a hacer fenomenal. Esa familia que ha vivido esa experiencia traumática de la muerte va a vivir con miedo. Es fácil que empiece a huir del sufrimiento. No viva su vida, que el sufrimiento le impida, le invada, ¿no? Bien. Otra frase de Víctor Frank muy bonita. Cuando no se puede cambiar nada de una situación, soy yo el que tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi actitud ante la situación que vivo. Y cambiando yo mismo, creciendo, madurando, con esa situación me hago más fuerte y valiente para vivir el sufrimiento con fortaleza y dignidad. Para seguir viviendo. Para seguir viviendo. Y luego esta frase que también me ha gustado de Nietzsche, que dice, cuando uno tiene su propio porqué de la vida, por qué vivir, qué sentido tiene para mí la vida, se aviene a vivirla de cualquier forma. Nos han dicho, nos han transmitido que los valores de esta sociedad es la juventud, la fortaleza, la belleza, el dinero. Cuando uno está sufriendo, todo esto se cae. No sirve de nada. Porque además esos valores son valores que se tienen durante muy poco tiempo. Algunos no los tuvimos nunca. Yo, joven sí que fui, pero todo lo demás no, ¿eh? También pelo tuve, pero... Bien, porque mirar, la felicidad no es la ausencia de sufrimiento. La felicidad es la experiencia de bien. De esta reflexión que os he dado al principio. Si yo lo que busco es el bien, si busco la felicidad que es la experiencia de estar viviendo el bien en mi vida. No es la ausencia de sufrimiento. Eso se puede tener a pesar de estar sufriendo. Lo que pasa es que hace falta reflexión. Quien centra su vida en evitar el sufrimiento no encuentra la felicidad. Pero el que asume y da sentido al sufrimiento se libera de la esclavitud del sufrimiento, a pesar de que exista. Mirad, y ya, esto es lo que tenía mucha ilusión en que veáis. Este es un vídeo que tiene ya mucho tiempo, yo creo que es del año 2005 o así, que hicieron los alumnos de la facultad del grado en terapia ocupacional de la Universidad Católica de Valencia, que tuve el placer, y lo digo con conocimiento de causa de verdad, de darles clase. Hicieron un congreso y este fue el vídeo de presentación. Les pedí permiso porque me gustó mucho y lo he utilizado muchísimas veces. A ver qué os parece. Si puedes bajar un poco la luz, no sé si esto es posible.
of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. We felt so differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, oh, and I love you. May all of your dreams come true. All of your dreams, all of your dreams come true. I want this for you. They're gonna come. La esperanza es la facultad del ser humano de conocer las posibilidades que siempre existen en él. No hay que ser tan héroes como lo que hemos visto. Basta con que seamos capaces de enfrentarnos nuestro día a día, nuestro sufrimiento, sin perder nunca de vista que la felicidad es la experiencia de bien. Y hasta aquí ha llegado la riada que se decía antes aquí en este pueblo.